Bueno, ya hablando en serio, estoy contento porque ha venido de nuevo un amigo de la casa a visitarnos y lo hace porque tiene un nuevo trabajo que presentarnos, y es que ha escrito un nuevo libro donde de nuevo parte de la historia de este país y de la historia de españoles es protagonista del mismo. Es el libro Memorias de un brigadista español. Aquí lo tenéis. Es lo último del profesor e historiador Fran Martín, que está conmigo aquí en el plató. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucha ilusión de desarrollar esta primera entrevista para poder dar a conocer a la sociedad las vicisitudes en la guerra de España del sargento López Arrieta. El sargento era aragonés. Era aragonés, natural de Las Pedrosas, un pequeño pueblo de Zaragoza, pero en 1923, cuando tenía 13 años, emigró al país vecino con su familia. Cruzó los Pirineos. Allí se casó con una murciana de Fuentelibrilla. Tuvo una niña en 1934, pero llegó la sublevación militar y eso hizo que los partidos comunistas, como el de su pueblo donde residía Martínez, comenzasen reuniones dominicales. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué vamos a hacer en España? Y a partir de ahí entonces aquellas reuniones fueron el caldo de cultivo que generaron que este aragonés viniese cruzó de nuevo los Pirineos, voluntario a luchar por la República con 7 franceses. Por eso, Memorias de un brigadista español, el sargento López Arrieta, en la guerra de España. Un diario escribió de guerra y exilio en 1939, de 200 páginas de extensión, que ha dado lugar a poder contrastar esta información y dejar pues constancia de ese documento primario que genera un montón de información de muchos frentes de batalla, de muchas condiciones, y que pues bueno, es el sustrato y el esqueleto vertebral de esta historia. ¿Qué te lleva a ti a fijarte en este personaje? Su hijo era un lector mío, es un lector mío desde hace ya varios años, de Marsella. Yo mando muchos libros al otro lado de los Pirineos, y entonces un día él me escribe en francés, Antoine López. No me lo puedo creer. Yo con el traductor traduciendo, me dice que su padre ha estado en la guerra. Yo me presto voluntario para rastrear su rastro en los archivos militares y encuentro más cosas, encuentro más fotografías, se las comparto y él empieza a mandarme trocitos de un diario y digo, ¿esto qué es? Cuando me doy cuenta que había escrito un diario de guerra y de exilio en español, en el momento, en el acto, y que estaba ahí esperando el sueño de los justos. Estaba arrumbado ahí. Estaba ahí como un tesoro perdido y llegó a mí de esa forma, y un día le planteé, digo, ¿quieres que intentemos reconstruir toda la historia? Y así comencé 1 año y medio pero atrás, bueno, hasta que he llegado ahora. La historia es suculenta, pero la manera en la que llegas a la historia lo es más todavía. Claro, porque voy tratando a la gente que me pide ayuda para buscar a sus familiares, y digamos con ese trato digamos sencillo, pero a través de redes sociales pues, llegan a mí historias inesperadas como esta, que yo nunca supe ni entendí que iba a poder contar una historia tan tremenda. O sea, hay veces que vas tú buscando la historia y hay veces que la historia te asalta a ti por el camino. A mí me llega, claro, me llega directamente. Eso ha sido. Bueno. Es fascinante, es fascinante. Y lo tuyo es para escribir un libro ya sobre ti, sobre tu historia, ¿no? Sobre tu historia como investigador, porque claro, este libro, como los otros tantos, 8 ya, ¿no? 8, este es el 8º. Son fruto de horas y horas de investigación, de bichear por los archivos, claro, de viajar incluso. Sí, ahora comienza un periplo de presentaciones, de giras por el norte, por Aragón, a principios de octubre. Lo llevaré a Huesca, a Zaragoza, a Alcolea de Cinca, a Teruel, Madrid, en fin, muchos sitios. La historia no es solo escribir el libro y que quede en una estantería, luego hay que llevarla a la sociedad, hay que darla a conocer. Mi objetivo es siempre intentar llevar la historia de este soldado allá por donde estuvo haciendo la guerra de España. Y según ese diario hay cientos de lugares. Esto es un cachito de diario. Esa es cómo inicia el diario, Alfredo. Dice, el 19 de julio de 1937 salimos de la estación de Marsella para Portbou, llegamos a la estación de Francia en Barcelona y ahí nos preguntamos y nos llevan al cuartel Carlos Marx en Barcelona. Es todo alucinante. Cuando yo leí eso que estamos viendo, mira, no te puedes imaginar, yo ya estaba enganchadísimo a esa historia. Y bueno, todo el diario está transcrito en el libro,
y luego está contextualizado, no está todo de golpe, Sí. está en trocitos, pequeñas dosis. ¿Y estas fotografías que estamos viendo? Pues su exilio posterior, porque luego volvió a Francia, a la Francia donde residía desde 1923, también le dieron esa medalla al valor, que él nunca lo supo, pero ya no volvió como un emigrante español, sino como un refugiado español. Y tuvo que soportar los campos de concentración. Fue herido de guerra. Ahí tenemos a uno de los doctores que quizá lo atendió en uno de los hospitales de retaguardia de la zona de Cataluña, cuando ya fue evacuado y ya dejó de ser un soldado de la República para convertirse en uno más de los cientos de heridos. También aprendió a leer y a escribir en el frente, como vemos ese símil, esa fotografía que estamos viendo ahí, un soldado que dejó constancia en una revista de trinchera de cómo accedió a la instrucción elemental en la propia guerra de España. Él fue, Alfredo, siendo analfabeto a la guerra. Allí aprendió la escritura y la lectura y gracias a ello pudo dejar constancia escrita de toda su particular guerra de España. Qué curioso, qué historia, ¿eh? Y menciona un montón de cosas que yo luego después le he ido contrastando, el tren hospital, y para mí es fascinante. Y pasó por los campos de concentración. El campo de concentración en Argelès-sur-Mer, sí, en febrero del 39. No quiero hacer mucho spoiler, pero pues si no, nos va a contar el libro entero. Imagínate, un día antes de que lleguen las tropas franquistas a Barcelona, él está en el hospital número 3 de la calle Lérida, está herido de bala, y allí abandonan a todos los heridos. Se van todos los médicos, se quedan, dicen los que puedan que huyan, y con una muleta se planta en la frontera, con una muleta, andando hasta Francia. Y bueno, esa singladura de ese paso, de ese sufrimiento vital con todas las vicisitudes está contado en detalle ahí en el libro. Oye, ¿y el hijo ha leído ya el libro? Sí, el hijo ya lo tiene en Francia. No sé si lo ha leído porque no sé si entiende bien el español. Se ha buscado la vida, seguro. Pero se ha tenido que buscar la vida, claro. Ya tiene muchísimos ejemplares, están ya ahí en Martigues. Bueno, y la primera edición está volando, Alfredo. Salió el 21 de agosto y casi la mitad de la primera edición está ya tiene dueño. Así que en ese ritmo vamos. Qué barbaridad. Claro, la historia es que es apasionante. Es que, además, no es una historia que alguien se inventa, es una historia que es real. Que está ahí escrita. Es verídica. Que el protagonista lo ha dejado por escrito. Claro, lo ha dejado por escrito. Luego yo lo único que he hecho ha sido contextualizarlo todo, darle la cohesión y darle la veracidad a esas palabras a través de otros documentos militares, sacados de archivos militares y de los contextos, porque sabemos que él estaba en la 143 Brigada Mixta, que era sargento. Tenemos hasta documentos de cuando es evacuado a los hospitales de retaguardia, sus partes de esos hospitales donde le dicen herida de guerra, entrada, orificio, la bala, todo eso está muy contrastado y documentado. Madre mía. Y bueno, pues nos queda ahora disfrutar llevándolo a la gente, a la sociedad. Qué bueno. Qué barbaridad. Y claro, conociéndote, seguramente mientras bicheabas para encontrar datos de este aragonés, te han surgido otras historias por ahí. Claro, y están ahí en stand-by esperando más tiempo, claro. Mira cómo lo sabes, claro, leyendo muchas cosas y contrastando muchas cosas, porque yo, ¿sabes? Una de las cosas que hacía era que una localidad que él mencionaba, yo rastreaba todo lo que podía de esa localidad en la guerra, toda la información de esa localidad en la guerra, a ver si iban contrastando el espacio-tiempo. Sí. Y contrastaba todo al detalle. Todo cuadraba, ¿no? Todo al detalle. Me acuerdo hasta los bombardeos en Figueras, que los estuve investigando y rastreando, y él hablaba de los bombardeos. Bueno, llegan a un pueblo, ya no recuerdo si era Figueras, me parece, o era otro, es que son muchos los que mencionan en la retaguardia de Cataluña. Estaba todo lleno y abren una puerta de un cine, y en el cine estaba todo aquello lleno de refugiados allí, como pudieron, pasaron la noche, y luego encontré como un ticket de ese cine, de esa localidad en Barcelona, y digo, mira, en ese cine de variedades de aquella época, él estuvo pasando la noche soportando los bombardeos en enero y febrero del 39, que eran ya atroces en la Cataluña de la Guerra Civil. En fin, muchísimas historias que van a hacer que el lector pues siga los pasos de esta singladura tremenda del sargento López Arrieta. ¿Qué es lo que más te ha fascinado de esta historia? Al margen de cómo ha llegado a ti, ¿no? La sencillez, la bondad. Era un hombre muy bueno, pero claro, luego tuvo que tener cierta valentía, porque tenía una hija en Francia, lo deja todo, se viene aquí. Y luego él no quería tener ningún grado, luego lo nombran sargento
y ahí es responsable con su tropa y con sus soldados. Bueno, hay una escena dantesca en el campo de concentración, creo que en el hospital de Figueras, donde va pasando con unas camas y le dicen López, López, y se vuelve y era uno de sus tenientes. Dice, mira cómo me ha dejado la guerra. Ya no tenía el teniente manos, no tenía brazos. Allí llorando los dos, abrazados, dice, uno herido de la pierna, que era el sargento López Arrieta, que no cuento más de él, y su teniente, que se había quedado amputado en una de las avanzadillas del Bajo Ebro, en Tortosa. En fin. Hay que leerlo, hay que leer el libro. Que corráis a haceros con uno de los ejemplares que quedan de esta primera edición, que queda un poquito, ya lo habéis escuchado, pero la verdad es que es una historia apasionante. Me alucina ya desde el principio, desde ese correo que te llega o ese mensaje por redes sociales que te llega de su hijo, sí. Ya me alucina. Da para una película, tío. Pues la verdad es que sí. Yo me pongo en el papel de que está ese documento y ese soldado escribiendo todo lo que va viviendo y es como un flipar claro. Al pasado, ¿verdad? Claro. Bueno, de momento el libro ya ha nacido. Lo dejamos ahí, aquí, cineastas, ahí tenéis la historia súper potente de este aragonés, que sin duda hoy sería muy feliz al saber que su historia está siendo leída por todo el mundo que lo quiera a través de este libro que ha escrito el amigo Fran, que ya está ideando una nueva edición de sus encuentros históricos que nos sorprenden cada año y que seguramente ya está pensando cuál va a ser el libro número 9. Seguro que sí. El encuentro siguiente será dedicado a la mujer en la guerra de España. Uh-huh. Será el número 13, pero el libro siguiente todavía no lo tengo en mente. Bueno, ahora relájate un poco tampoco. Ahora me centro en Arrieta y vaya para él siempre el sincero reconocimiento a su memoria. Sí, señor, pues Arrieta, la historia de Arrieta está aquí. Sargento López Arrieta. Haceros con un ejemplar, de verdad. La historia es impresionante. Fran, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Pero sobre todo, gracias por compartirla con nosotros, me ha encantado. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro que te haya gustado. De verdad que sí. Ya me cuentas cómo va la cosa. Claro que sí, iremos hablando. Claro que sí.